Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy en la emisión 826 de esta producción colaborativa que elaboramos junto a nuestra red de corresponsales en toda la región. Y iniciamos como todas las semanas con un fuerte saludo a nuestra audiencia, a usted que nos sintoniza y a todas las emisoras aliadas y espacios de comunicación que difunden este trabajo informativo. Aprovechamos también para recordarle que nos puede seguir en Spotify y en nuestras redes sociales donde aparecemos como Voces Nuestras. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, les saludamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas, con la información que nos llega desde México hasta Panamá, con lo más relevante del contexto de lucha y resistencia de los movimientos sociales de nuestra región. Así es, Génesis, y como lo hemos hecho en emisiones anteriores, no queremos dejar de seguir mencionando y llamando la atención ante el atroz genocidio que tiene más de 36,000 hermanas y hermanos del pueblo palestino masacrados por el Estado asesino de Israel, que bombardea campos de refugiados y que lejos de defenderse, lo que buscan es exterminar al pueblo palestino. Seguimos entonces en solidaridad con el pueblo palestino y con el llamado del alto al fuego y la esperanza de que desde el río hasta el mar Palestina será libre. De inmediato le compartimos los titulares que tenemos en el informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. En Costa Rica, la Asociación Diversidad de Género de Punta Arenas exige justicia y dignidad. En El Salvador, víctimas de masacre del Mozote sin acceso a la justicia ni reparación durante 42 años. En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro actúa con poca transparencia, según señala el sondeo de opinión pública 2024. En Nicaragua, celebran Día de las Madres con reclamo de justicia. En México, ¿cómo se informa la ciudadanía de cara a las elecciones del próximo 2 de junio? En Panamá, el movimiento por un Veraguas Verde se manifestó en la Corte Suprema de Justicia exigiendo fallo de inconstitucionalidad a la Ley 92. En México, una vez más, denuncian canales secos y cultura chinampera en peligro. En Guatemala, importantes peritajes en el caso Genocidio Ixil. En México, 12 proyectos extractivos amenazan la Sierra Norte del estado de Puebla. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. La Asociación Diversidad de Género de Punta Arenas lleva una década en defensa de los derechos humanos y las garantías sociales de la población LGBTIQA+, pero principalmente de las mujeres trans en el Cantón Central de Punta Arenas. La región del Pacífico Central de Costa Rica enfrenta los índices más altos de pobreza y pobreza extrema en todo el país, con un 34.7% y un 11.3% respectivamente, según la encuesta nacional de hogares. Además, en los últimos años, los cantones de la zona han experimentado un alarmante incremento de la violencia y homicidios, que afecta principalmente a las personas jóvenes. Sofía Elena Corrales conversó con Soraya, la presidenta de la Asociación de Diversidad de Género de Punta Arenas, durante una manifestación en el marco del Día contra la Discriminación a la población LGTBIQA+ en Punta Arenas. En esta entrevista, Soraya habla de los desafíos que enfrentan y de su incansable lucha por una vida digna. Gracias por habernos acompañado en esta lucha, que sé que todos los que están acá son personas activistas, personas que luchan por los derechos humanos, personas que luchan por la equidad y por la igualdad de género. ¡Arriba la igualdad de género! La asociación se formó por un grupo de trabajadoras sexuales y mujeres trans que trabajaban en la zona en el comercio sexual. Esa zona es aquí en Punta Arenas. Alrededor de los 23 años yo de edad nos parábamos, porque soy pionera, de ver de tanto esto que sufríamos violencia,
discriminación tanto de las personas de la sociedad que transitaban en ese lugar, y tanto como de clientes, y tanto como de la fuerza pública en aquellos tiempos, ¿verdad? Que no existían algunas leyes que ahora nos amparan. Buscamos alguna solución entre todas. En aquellos entonces había un proyecto en el IMAS de Punta Arenas que se llamaba Manos a la Obra, era grupo de limpiezas. Nosotras, las que trabajábamos en ese comercio, nos dimos cuenta que ese proyecto era para las personas de bajo recurso. Fuimos a preguntar al IMAS y nos dijeron que la única forma para que nosotras pudiéramos hacer un proyecto, ejecutar un proyecto, era teniendo una cédula jurídica. Nosotras no sabíamos ni siquiera qué era el tema de derechos humanos o que teníamos derechos. Pero no nos quedamos tranquilas, porque nosotras queríamos salir de ahí. Y encontramos a una persona, abogada, notaria, que nos explicó cómo se formaba una cédula jurídica. Y de ahí nació la asociación en el 2014. 10 años vamos a cumplir. En ese momento la ejecutaba la presidenta Caína. Yo era fiscal en esa asociación. Y yo en el 2018 entré a la vicepresidencia. Y en el 2021 entré a la presidenta de esta asociación. Se puso Asociación de Diversidad de Género. Es una asociación sin fin de lucro que lucha por los derechos humanos de la población LGTBIQ y más, y las garantías sociales de las mujeres trans de Punta Arenas, Costa Rica. Aquí en la asociación hacemos toda clase de actividades. Nos enfocamos en el tema de los derechos humanos, pero también damos otro tipo de actividades como recreaciones y hacemos bingos. Después de eso hemos hecho actividades en recolección de útiles escolares, en este caso para ayudar a los niños de bajos recursos de mi comunidad o población diversa. Vamos a apoyar a diferentes marchas, como la marcha Pride, la marcha en Monteverde, en Tamarindo o la de Quepos, según donde nos soliciten. Nosotras siempre estamos apoyando. Hacemos entrega de preservativos o uso de prevención a domicilio. Damos acompañamiento en el tema de seguro por el Estado. Damos acompañamiento en el tema hormonal para mujeres trans y hombres trans por la Caja Costarricense. Si hablamos de derechos humanos, sabemos que todas las personas tenemos derechos. Y uno del derecho primordial es que tenemos en no a la discriminación. Hay que tener empatía hacia las personas. Y solo la educación es lo que puede lograr una vida más digna para las personas diversas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hola amigas, les quiero contar que la anticoncepción de emergencia no es un método abortivo. Lo que hace es que detiene o retrasa la liberación del óvulo antes de llegar a su concepción. Por eso es que hay que tomarla máximo 72 horas después del acto sexual. Por supuesto que previene abortos inseguros o embarazos no deseados, pero no es un método abortivo. Prevención sin prejuicio es mi derecho. Regresaré en forma de fiera furiosa. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Semilla nativa. En El Salvador. Víctimas de la masacre del Mozote sin acceso a la justicia ni reparación durante 42 años. La masacre del Mozote es considerado el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales durante la Guerra Civil de El Salvador, perpetradas en 1981 por el ejército salvadoreño en 8 poblados del norte de Morazán.
Desde la Asociación de Víctimas de El Mozote denuncian que la jueza actual ha incurrido en violaciones al debido proceso al realizar diligencias sin la participación de las partes involucradas, lo que representa un incumplimiento en el acceso a la justicia. La nota es de Edgar Franco desde Radio YSUCA en El Salvador. Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, expresó su preocupación por los escasos avances en la búsqueda de justicia a 42 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Claros indicó que en el caso ha habido retrocesos tras el cambio del juez y la llegada de la nueva jueza que ha realizado modificaciones en el proceso judicial, lo que ha complicado el avance del caso. A pesar de estas dificultades, Claros afirmó que continúan luchando por obtener justicia. Pues fíjese que en el caso de Mozote, digamos, es un caso bastante tedioso, digamos, en el caso de que a 42 años prácticamente de que sucedió esto en el Mozote, todavía nosotros seguimos en búsqueda de la justicia, que es lo que más se ha negado en el caso. Bueno, en los últimos años hemos tenido, digamos, varios retrocesos, por ejemplo, el caso judicial más que todo, porque en los cambios de jueces, las nuevas administraciones han querido tomar el tema justicia de una forma diferente o a su criterio. En el caso de los avances del Mozote, digamos, ha estado más que todo enfrascado en la comunidad del Mozote, pero con proyectos, no temas de sentencias, sino con proyectos que han estado trabajando más que todo como para darle una forma de política del gobierno, pero no como con un fin de apoyar, digamos, el tema de sentencias. Así que para nosotros ha sido como más complicaditos los avances, pero más sin embargo la asociación ha estado en lucha para poder lograr. En sus declaraciones, Claros también mencionó que las medidas para resarcir a las víctimas siguen sin cumplirse adecuadamente, aunque reconoció algunas acciones del gobierno, enfatizó que no se están cumpliendo las órdenes dictadas por la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en favor de las víctimas, sino que el gobierno implementa las medidas que considera convenientes. Reparación, digamos, personalmente a las víctimas también ha estado un poco estancado debido a que el tema de documentación para los familiares ha sido más difícil para que les pueda acceder al registro y todo eso, porque prácticamente hemos estado 2 años desde que hubo una institución de la Digesti y todavía no se ha encontrado la forma de que pueda encontrar la base para que pueda llegar la base a un lugar donde pueda trabajar y que las víctimas puedan tener acceso directamente a la información que se está buscando. Así que más sin embargo hay leyes que han creado, pero leyes que hasta el final, al momento, a un año prácticamente de haber creado la ley de integrar la reparación de víctimas, no ha tenido los resultados que se quería. Entonces han estado prácticamente solo en papeles, pero no se ha echado a andar. Así que esperamos que pronto se vuelva a activar todos estos procesos y podamos obtener los beneficios anhelados. Recientemente, David Morales, abogado de Cristosal, comentó a YSUCA que el caso de El Mozote está siendo dilatado. Morales señala que la jueza actual ha incurrido en violaciones al debido proceso al realizar diligencias sin la participación de las partes involucradas, lo que representa un incumplimiento en el acceso a la justicia. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Honduras. Gobierno de Xiomara Castro actúa con poca transparencia, señala sondeo de opinión pública 2024. El equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC SJ, presentó la 13ª edición del sondeo de opinión pública. El sondeo recogió la percepción de la población sobre los principales problemas del país y la calificación del segundo año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En ese sentido, el sondeo de opinión revela que la población hondureña considera que el gobierno de Xiomara Castro actúa con poca transparencia y además se considera como su principal fracaso la actual crisis económica. Nos informa desde Radio Progreso la periodista Eleana Borjas. El sondeo de opinión pública 2024 realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC revela que el 69.1% de la población hondureña considera que el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento durante su segundo año actuó con poca o ninguna transparencia. A criterio del analista político Luis León, la percepción de poca transparencia en el actual gobierno genera en la población desconfianza en los políticos y tomadores de decisiones.
No se está cumpliendo con generar una percepción en la sociedad de cambio, de mejora. La gente siente en su mayoría de que las cosas siguen igual que en los últimos años, y es preocupante teniendo en cuenta que se ha ofrecido grandes cambios a la población desde los sectores políticos y hasta el día de hoy no se han logrado. ¿Qué genera esa poca percepción de transparencia puntualmente, Luis? Genera desconfianza, está claro. Las tres instituciones en que más se confía es la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y después la Secretaría de Educación, que fue un dato sorpresivo, pero de ahí hay una alta desconfianza. Consejo Nacional Electoral, Congreso Nacional de la República, digamos, la percepción de que no hay transparencia, lo que genera en el pueblo hondureño es una desconfianza total en los políticos, en las autoridades, en los tomadores de decisiones, y yo creo que ver estos datos de manera fría nos debería hacer reflexionar. No se están haciendo las cosas bien en Honduras, pero es claro que la presidenta necesita repotenciar su imagen, necesita repotenciar su discurso y necesita sobre todo verse delante de la palestra pública como la persona que nos está dirigiendo. A falta de, la gente piensa de que ya no es una figura que genera mucha confianza y bueno, el sondeo lo revela. ¿Cómo repotenciar la imagen de la presidenta, como usted lo indica? Bueno, yo creo que la presidenta, evidentemente, el respaldo popular que tuvo para llegar al gobierno debe ser su bandera de trabajo, pero sobre todo que sea ella liderando los grandes acuerdos de país. Yo lo he venido diciendo, la presidenta ofreció un gobierno de integración nacional y lo que se nos ha dado es una crisis política partidaria desde el gobierno. Ya es momento que la presidenta lidere un gran diálogo de país, se siente con los sectores, tome decisiones de manera pública y abierta para quitar ese estigma o ese mito urbano que anda circulando de que no es ella la que gobierna. Ella necesita repotenciarse como autoridad. Al cumplirse el segundo año de gobierno, los hondureños y hondureñas calificaron el desempeño de la administración de la presidenta Xiomara Castro con una nota de 4.23, indica el sondeo de opinión pública. Para el analista político Ramón Romero, la baja calificación a la presidenta Castro está influida por la propaganda y las opiniones que se publican en los medios de comunicación. Primero voy a referirme a la calificación. Creo que la calificación responde a lo que los medios de comunicación han puesto en la cabeza de la gente. Y no voy a discutir en este momento si eso es correcto o no, pero sí decir que la opinión pública está influida por la propaganda y por las opiniones que se vierten en los medios. En segundo lugar, creo que este tiempo que queda es el tiempo para lograr avanzar en grandes proyectos. El gobierno, en mi criterio, ha logrado remover obstáculos importantes que lo bloqueaban. Eso ha sido superado. Ahora, creo que, para decirlo con una metáfora, la pelota está en el campo del gobierno y al gobierno le corresponde impulsar grandes proyectos de beneficio social. De acuerdo al sondeo de opinión pública, otra manera de medir la gestión del gobierno es consultar sobre los logros y fracasos. En ese sentido, el 43% de la población considera que el principal fracaso de la administración de Xiomara Castro es la crisis económica y el alto costo de la vida. El diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, Darío Morán, comenta que el informe de la percepción de la ciudadanía debe ser considerado por el gobierno. No lo descalificamos, solo consideramos que hay otros aspectos que se pueden medir, ¿verdad? Y que evidencian los avances que ha hecho este Congreso, que ha hecho este gobierno, ¿verdad? Pero sí hay recomendaciones muy interesantes que las tenemos que considerar como gobierno. Le damos mucho valor al ERIC, ¿verdad? Sabemos su prestigio que tiene, su capacidad y la metodología para cuál hacen estos sondeos. Creo que es muy importante, pero sí hay que ser un poco más objetivos y valorar los avances que ha hecho este gobierno en aspectos muy importantes. El sondeo de opinión pública 2024 realizado por el ERIC concluye que al finalizar el segundo año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, los resultados revelan una imagen desgastada de la mandataria y una administración que no genera confianza ni esperanza de progreso para el país. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Las nicaragüenses exiliadas reclamaron justicia en el Día de las Madres este 30 de mayo de 2024, fecha en que conmemoran los 6 años del asesinato de 19 jóvenes en la denominada Madre de todas las marchas de 2018, que fue masacrada por paramilitares del régimen de Ortega.
El 30 de mayo de 2018, miles de jóvenes salieron a las calles de Managua a participar de la denominada Madre de todas las marchas, para solidarizarse con las madres de jóvenes asesinados en abril de ese año. Sin embargo, la marcha fue disuelta a balazos por parte de paramilitares del gobierno de Ortega, que solo en ese día asesinaron a 19 jóvenes. Luego, en los siguientes años, las madres de estos jóvenes fueron hostigadas y hasta apresadas, algunas de ellas, por lo que tuvieron que exiliarse en otros países vecinos y en otras naciones más alejadas, desde donde este 30 de mayo del 2024 reclamaron justicia y no más represión en Nicaragua. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, compuesto por abogados y personas defensoras de derechos humanos perseguidas por la dictadura de Ortega, se solidarizaron con las madres nicaragüenses. Este 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, es un día de luto. La dictadura Ortega Murillo lo manchó de sangre inocente. Ese día al menos 19 personas fueron asesinadas a balazos en diferentes puntos del país. Estos asesinatos son un crimen de lesa humanidad. Exigimos justicia. Sus responsables deben ser perseguidos y condenados. No puede haber más impunidad. Ortega Murillo asesinó a estas personas y también las esperanzas y sueños de tantas familias que continúan siendo víctimas tras la persecución, amenaza y destierro. El colectivo Nicaragua Nunca Más nos comprometemos a seguir luchando para que haya justicia y verdad para las madres y familiares de las 355 personas cuyas vidas fueron arrebatadas. Queremos reconocer la valentía y la fuerza de todas las madres que luchan constantemente por la vida y seguridad de sus hijos que todavía son perseguidos, y por las madres que luchan sin descanso por la búsqueda de la justicia de sus hijos asesinados. La dictadura ha utilizado como método de tortura la privación del derecho a ver a sus hijas e hijos. Aquí vemos cómo viola los derechos no solo de las madres, sino de los hijos, y muchos de ellos menores de edad. Se les viola sus derechos limitándoles visitas familiares, alimentación adecuada, negándole el acceso a abogados y juicios con sentencias viciadas e ilegales. Y continúan los interrogatorios y amenazas que afectan su salud física, mental y emocional. El régimen de Ortega envió un mensaje en el Día de las Madres, donde resaltan los logros a favor de las mujeres al señalar: reconocemos con infinito respeto y suprema aminoración el trabajo cotidiano de cada madre. Sin embargo, diferentes organizaciones de mujeres desde el exilio se solidarizaron con las madres nicaragüenses que continúan reclamando justicia por el asesinato de sus hijos y con las madres de presos políticos, quienes reclaman la libertad de sus hijas e hijos. En México. ¿Cómo se informa a la ciudadanía de cara a las elecciones del 2 de junio? Como cada 6 años, México renueva importantes cargos de elección popular, incluida la presidencia de la República. Este domingo 2 de junio, miles de mexicanos y mexicanas mayores de 18 años emitirán su derecho al voto. ¿Cómo se informa a la ciudadanía sobre las propuestas en estas elecciones? Marla Guarí y Leticia Hernández nos comparten un sondeo desde Radio Guaya en México. Miles de mexicanos y mexicanas este 2 de junio saldrán a votar. En México se hará la renovación de la presidencia de la República y el Instituto Electoral Mexicano dice que 20.077 cargos son de los que se elegirán este domingo 2 de junio. También se renovarán gobernadores, en este caso la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y 8 gobernaturas, de las cuales serán en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Además de diputados, diputadas y regidores y legisladores locales para conformar los congresos. Desde Radio Guayacocotla salimos a las calles a preguntarle a la gente en qué plataformas o en qué medios se informa de estas elecciones que están a próximos días para salir a votar. ¿De dónde se entera para tener conciencia de votar? Como ¿de dónde se entera de qué está proponiendo cada partido? ¿De dónde les llega la información? A veces que nos dan los formatos para votar, periódicos. Ajá. Sí, así, con los integrantes que son candidatos. Pues ahorita con las redes sociales uno se entera en el Face, en la televisión,
en internet, en todo lo que es en las redes sociales nos enteramos de qué propuestas traen los candidatos, quiénes son los candidatos, son Facebook, en la radio, en la tele, los diferentes medios que pues, ahorita como en tiempos de campaña pues, se anuncian los candidatos. Bueno, el más común es redes sociales, todos estamos pegados a los teléfonos, entonces es el más típico, y de ahí pues la televisión. En Facebook hacen varias plataformas, o sea, son a veces noticias de diferentes tipos de noticiarios de diferentes estaciones de televisión, y por televisión pues son las típicas, Televisa, TV Azteca, eso es nada más. Facebook, el TikTok, muy bueno, las niñas están impactadas con el TikTok, las notas, los anuncios, principalmente las propuestas de los candidatos que quieren lograr con nuestro país, ¿verdad? O por los diputados federales y locales, que también igual tienen diversas propuestas, entonces nos aparecen propuestas, qué quieren ser de México, como les decía, y pues realmente creo, ¿verdad?, que todos ahorita están con la cuestión de que quieren mejorar nuestro país. De la tele, porque pues es lo que más tenemos a la mano. Pues aparece lo que pues cada gobernante ha hecho, y eso pues en realidad ahí nos damos cuenta si es que es verdad o no, ¿sí? Porque igual en las comunidades es donde se refleja todo lo que van haciendo los gobernantes. Uno debe tener sus propias decisiones, saber por quién va a votar, a quién va a elegir. Entonces ahorita elegimos ya por las obras que han realizado cada presidente. Sí, y si piden apoyo otra vez, pues ya no se les da. ¿Por qué? Porque realmente no nos han apoyado. Y esta es la opinión de la gente. Informó para ustedes Marla Guarín. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina, en México. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hablemos claro. La anticoncepción de emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir embarazos hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Panamá. El movimiento por un Veraguas Verde se manifestó en la Corte Suprema de Justicia exigiendo fallo de inconstitucionalidad a la Ley 92. Desde el movimiento por un Veraguas Verde alertan que la Ley 92 mantiene la vigencia de la empresa minera Veragold y su proyecto de depredación del ambiente y la vida. La nota con Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. En la tarde del 29 de mayo del presente, integrantes del movimiento por un Veraguas Verde piquetearon en los predios de la Corte Suprema de Justicia exigiendo una vez más el fallo de inconstitucionalidad a la Ley 92 del 2013, que da concesión a la empresa minera Veragold en la provincia de Veraguas para operar en la antigua mina de Santa Rosa. Dicha concesión permite la extracción de minerales metálicos, oro, plata y otros en un área de 2.549.17 hectáreas en los corregimientos de Cañazas y San Marcelo en Cañazas y Bisvalles en la Mesa, ambos distritos de la provincia de Veraguas. La operación y posterior abandono de la antigua mina de Santa Rosa causó daños a las fuentes hídricas por los derrames de las tinas de lixiviación, impactó negativamente los ecosistemas, afectó la salud de los trabajadores y las comunidades y profundizó la desigualdad social. Escuchemos declaraciones de la profesora Argelia Rodríguez, representante del Movimiento por un Veraguas Verde. Agradeciendo esta participación,
el Movimiento por un Veraguas Verde y otras organizaciones, hoy nos reunimos fuera de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para exigir el fallo de la Ley 92, el fallo que sea inconstitucional sobre el tema de la Ley 92 que mantiene a Veragol vigente y donde hubo participación de los diferentes miembros de las mencionadas organizaciones, y también se nos permitió entrar y conversar con la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, donde nos anunciaron que el documento se encuentra en el pleno de la Corte. Nosotros exigimos pronta decisión de este fallo, ya que la minera Veragol mantiene sus operaciones y sabemos que la minería no es ningún desarrollo sostenible para las comunidades, más bien es un problema que daña y que enferma y trae tantos problemas a las comunidades donde se encuentran. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo y seguiremos manifestándonos, y si es posible hacer otros viajes a la Corte Suprema de Justicia, lo haremos. Ahora organizado, como siempre, con las diferentes organizaciones y el grupo por un Veraguas Verde. La Ley 92 de 2013 no fue contemplada en la Ley de Moratoria 407 y desde hace varios meses están solicitando a la Corte se pronuncie. De igual manera, se está exigiendo la sanción de la nueva Ley 171, que declara la cuenca del río Santa María Patrimonio Natural Nacional y área protegida de reserva hidrológica. Los manifestantes tenían un ataúd como muestra de rechazo a la extracción minera y en señal de lo que representa esta actividad en la biodiversidad. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En México, una vez más denuncian canales secos y cultura chinampera en peligro. La chinampa es un método mesoamericano antiguo de agricultura y de expansión territorial que consiste en una especie de balsas cubiertas con tierra, lo que sirve para luego cultivar y ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México, haciendo a México Tenochtitlán una ciudad flotante. El sistema de cultivo conocido como chinampa está en riesgo por negligencia estatal. Los canales de Xochimilco se están secando. La situación más grave es que los canales destinados a la producción de alimentos, floricultura, que son el sostén de miles de chinamperos originarios y alimentan a buena parte de la Ciudad de México, podrían desaparecer junto a toda la cultura chinampera. El rol de las autoridades ha sido priorizar al sector turístico, con lo que desaparecería también un pueblo originario y milenario de la Ciudad de México. La nota con Maya Güell de Radio Zapote y Neri Chávez García desde Ciudad de México. Ahorita estamos en el paraje Azayopa y en esta parte es donde hacemos nuestro lavado de verduras y todo, y de aquí pues es donde, como lo comentaba al principio, de aquí ahorita ante la falta de que no podemos ocupar las canoas, tenemos que sacarlos con carritos o con carretillas de aquí hasta la avenida. Sí, o sea, normalmente con la canoa nos llevamos 20 manojos y en una hora, vamos a decir así máximo, ya lavamos y vamos a dejarlo y embarcamos, como decimos. Ahorita en este caso hay que lavar aquí y sacarlo en carrito, pues ya equivale como a 3 horas, o sea, se incrementa el tiempo de trabajo. Lo último que queda del lago de la cuenca del Anáhuac se está secando.
o más bien las políticas institucionales, los megaproyectos que las autoridades han permitido, así como la falta de interés por preservar la zona chinampera, están secando los canales de Xochimilco en la Ciudad de México. Estos canales están destinados a la producción de alimentos y también forman parte del sostén de miles de familias originarias xochimilcas. Una de las principales razones para que esto ocurra es que se prioriza mantener con mejores niveles de agua los canales destinados al turismo, al paseo de las trajineras, a la venta del alcohol y demás actividades sobre un ecosistema único en el país y el mundo. Mar, tristeza de agua, 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 agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas, aguas, aguas, aguas. Acá, cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase. Sin embargo, esta no es la primera vez que personas de Xochimilco denuncian y exigen a las autoridades competentes que se les proporcione agua de calidad y en cantidad suficiente para la producción de alimentos en este sistema de cultivo que tiene miles de años conocido como Chinampa. El problema abarca varios pueblos originarios, barrios y comunidades como San Luis Tlaxcaltemalco, San Gregorio Atlapulco, Caltongo y otros. El 20 de febrero del 2023, hace poco más de un año, chinamperos de Atlapulco hicieron un cierre de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Corena DR. El cierre tenía el objetivo de exigir el acceso a agua de calidad, en cantidad suficiente y que no se vertieran aguas negras en los canales de Atlapulco. Otra de las demandas es la mejor distribución de agua, porque únicamente el 30% de aguas tratadas que vienen del Cerro de la Estrella en la alcaldía de Iztapalapa está destinado a la zona chinampera y el otro 70% es acaparado por Corena DR. Escuchemos la transmisión de Radio Zapote de ese día. Estamos aquí frente a las instalaciones de Corena en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco, en el pueblo de Xochimilco. Aquí se encuentra una manifestación por parte de productores del pueblo de San Gregorio Atlapulco y de algunos otros pueblos, en su mayoría son de San Gregorio. Están exigiendo que se cree la infraestructura para poder llevar agua a las chinampas, ya que hay muchas zonas de la zona chinampera y de la zona ejidal que ya están secas, ¿no? Entonces están exigiendo que se cree la infraestructura, que se invierta en plantas tratadoras y no en el cárcamo que quisieron construir, que fue por lo que mandaron a cientos de granaderos hace unos meses, en diciembre, donde pretenden llevar aguas negras al pueblo de San Gregorio. Ese día, como escucharon, las y los chinamperos exigieron la construcción de infraestructura que les proporcione el agua a las zonas de la Chinampa y al territorio ejidal. También denunciaron la intención de construir un cárcamo, obra que no fue consultada y que las personas de Atlapulco descubrieron que era para sacar la poquita agua que queda en su pueblo. Para resistir a esa obra, instalaron un plantón que fue fuertemente reprimido por 1,000 granaderos el 2 de diciembre de 2022. Ataque que logró ser replegado por el pueblo de Atlapulco y donde resultaron mayormente afectadas mujeres adultas mayores. A pesar de las denuncias y demandas, el gobierno de la Ciudad de México realizó la obra por el pueblo de Santa Cruz Acalpixca con el nombre Cárcamo de Bombeo Xicalhuacán. Porque del agua venimos y al mar volveremos, nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. El problema se ha ido agravando a pesar de que ese día se iniciaron negociaciones con las autoridades y se les entregó un plan muy detallado sobre lo que deben hacer para mejorar la condición de los canales de San Gregorio y Atlapulco. Pues además de Corena DR, la problemática también es responsabilidad de la Alcaldía de Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX. El problema llegó hasta el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco, cuando los chinamperos desde hace 2 meses comenzaron a notar una disminución significativa en los canales, dejando afectaciones a los cultivos. Derivado de esto, se ha solicitado varias reuniones con SACMEX, Corena DR y Alcaldía, pero al día de hoy no se ha resuelto para garantizar que no falte agua y que sea de mejor calidad. Solo algunos de los parajes afectados son Atenco, Tlaquilpa, Ostotzingo, Duraznotitla, Acuario y Tlapechicali.
Esto significa que más de 100 personas chinamperas son afectadas y entre 80 y 100 hectáreas sin agua. Esos canales que no son utilizados para las trajineras o para las fiestas de personas externas a Xochimilco están secándose, a vista y paciencia de las autoridades. Los canales son fundamentales para la producción de alimentos, de flores y también son el sostén económico de muchísimas personas. Esta negligencia estatal es además muy grave, pues afecta a toda una cultura milenaria y un saber comunitario resguardado por los pueblos xochimilcas. Todo para favorecer al sector turístico y la pronta urbanización de los pueblos que se han resistido a la ciudad. Y sí vemos que hay agua, pero pues sí está acaparada, ¿no? En la parte turística de Xochimilco y en la parte de la Corena. Tenemos conocimiento que hay una planta tratadora de San Luis Tlaxcaltemalco. La Corena tiene el 70% acaparada de esa planta. El excedente va a la parte de Xochimilco, nuevamente va a Xochimilco. Por la crisis hídrica, ahora se deben activar más bombas de agua para poder regar los cultivos que alimentan a buena parte de la Ciudad de México. Bombas que necesitan tuberías que cuestan alrededor de 4.500 pesos mexicanos el rollo de 6 metros. Estamos hablando de un poco menos de $300 para que nos hagamos una idea. ¿Cuántos chinamperos o chinamperas pueden asumir un gasto de este tipo? ¿Y qué hacen las autoridades? Hoy, las demandas de las personas chinamperas son que se retome y se concluya la obra Línea de abastecimiento para riego en zona chinampera en San Gregorio Atlapulco de Puente de Urrutia a Acuario, que iniciaron el año pasado y que aún no han terminado. Con esta obra, los canales afectados quizás podrían recuperar su nivel. También exigen que el agua sea de calidad y no aguas negras que contaminan los canales, los cultivos y en general la vida en el territorio xochimilca. Y es justo eso lo que está en riesgo. Territorios, comunidades de sentidos y saberes. Esta demanda va mucho más allá que una problemática sobre la gestión y repartición del agua, sino tiene que ver con la afectación y un profundo daño a un pueblo originario. Esta fue una nota de Neri Chávez García y Mayagüel de Radio Zapote para el informativo de Voces Nuestras. Todo y más, ¿dónde estás? Si no estás en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Guatemala. Importantes peritajes en el caso Genocidio Ixil. Se han cumplido 29 jornadas de audiencias durante el debate público y oral por el caso Genocidio Ixil, en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García, que inició el 25 de marzo pasado. Durante estas jornadas se han descrito desde aproximadamente 45 testimonios diferentes casos de violencia selectiva, desaparición forzada, violencia sexual, violencia indiscriminada y masacres. Además, ha habido importantes peritajes generales, como el de Ángel Guzmán y su peritaje cultural, conflicto armado y región Ixil del sociólogo Luis Salvador, el peritaje sobre desplazamiento de la profesora Elizabeth Oglesby y el peritaje psicosocial del psicólogo Carlos Paredes.
Para las comunidades ixchiles, toda esa persecución, que provocó desplazamiento, venía a desarticular los lazos familiares y comunales que son básicos para la preservación de la cultura ixchil, pues se trata de la muerte de los ancianos, la memoria del pueblo maya y los niños, la semilla del pueblo, destacó en su ponencia la perito Elizabeth Oglesby en la presentación de sus conclusiones. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Extracto del peritaje sobre desplazamiento en el caso de genocidio ixchil de la profesora de la Universidad de Arizona, Elizabeth Oglesby. Dicho peritaje dibuja el escenario al cual fueron sometidos los ixchiles al internarse en la montaña durante el conflicto armado interno. Cabe destacar que la destrucción de lo que el ejército llamaba la organización política administrativa local, supuestamente vinculada a la insurgencia, era uno de los objetivos centrales esbozados en dicho manual. A pesar de que dicho manual reconocía que los miembros de la OPAL actuaban dentro de la legalidad y que no participaban en actos de guerra, estipula claramente que en la primera fase de la contrainsurgencia hay que eliminar a los miembros de la OPAL de modo rápido y definitivo. Para el análisis de la OPAL, ver páginas 73, 89 a 91, 96 a 99 de dicho manual. Esta doctrina general de eliminación se tradujo en una matanza generalizada de la población ixchil durante 1982. ¿Por qué? Como se ha demostrado a lo largo del presente peritaje, ver especialmente el apartado 2.2, el ejército llegó a considerar a la población ixchil en su conjunto como parte de esa categoría de enemigo interno. Esa perspectiva militar hacia los ixchiles está articulada claramente en varios documentos militares, como Operación Ixchil y la tesis de ascenso, como erradicar la supresión en el departamento del Quiché, citados anteriormente. En un primer momento de la guerra contra insurgente en el área ixchil, la categoría de organización política administrativa local, o sea, la categoría de subversivos no armados, llegó a abarcar al poder local indígena en su totalidad. Entre 1976 y 1980, los agentes del ejército secuestraron y asesinaron virtualmente toda clase de líder indígena en la región ixchil, como se demuestra en el apartado 2 de ese peritaje. Asimismo, he demostrado en este peritaje que el propósito del ejército a partir de 1980 era despoblar a la zona rural ixchil. Esto también está contemplado como un objetivo del plan de intervención descrito en el Manual de Guerra contra Subversiva, página 261. Sobre los patrones de las grandes masacres que se daban en el área ixchil en 1980 a 1982, podemos afirmar que siempre incluían la quema de casas. Se llevaban a cabo con una violencia extrema contra las personas más vulnerables, como las mujeres, los ancianos y los niños. Ocurrían violaciones de mujeres y niñas como parte de la matanza y muchas de las sobrevivientes fueron violadas luego en los centros de detención. Incluían la destrucción o el robo de animales
bienes y artefactos culturales importantes, tales como las piedras de moler y los altares de las casas. Las consecuencias de tales hechos destructivos incluían el desmembramiento familiar y comunitario, el terror individual y colectivo y los trastornos psicológicos de larga duración, así como el desgarro violento del entorno social, económico y cultural de los Ixíles. No importaba lo que hacían los Ixíles en ese momento, si se quedaban en sus aldeas o escapaban, igualmente eran masacrados. Esto demuestra la clara intencionalidad de eliminar o matar a la población rural Ixil en su totalidad, o en su caso destruir su forma de vida colectiva en el caso de la población sobreviviente. El ejército consideraba a los desplazados que se ambulaban en la montaña y en algún momento a todos los Ixíles que no se sometían al control militar, no simplemente como una base social de la guerrilla, sino como poblaciones que estaban llevando a cabo una vida ilegal en los espacios fuera del dominio militar. Olor a diésel hay en tus labios, luna pequeña de piel oscura, cuánto dolor deja una bala. El uso de aviones de guerra y helicópteros para bombardear a la población civil en las montañas indica que había intencionalidad de llevar a cabo estas acciones destructivas de forma sistemática. Las consecuencias de estas acciones incluyen el hambre generalizado entre las poblaciones desplazadas en la montaña, que afectaba sobre todo a los niños y a los ancianos, la propagación de enfermedades que también afectaba a los sectores más vulnerables y la muerte de un número significativo de personas. Por ejemplo, un número significativo de niños de la aldea Hilo murieron después del desplazamiento forzado de los sobrevivientes de la masacre de marzo de 1982. Ver el apartado 2.7 de este peritaje. Para las comunidades Ixíles, toda esta persecución venía a desarticular los lazos familiares y comunales que son básicos para la preservación de la cultura Ixil, pues se trataba de la muerte de los ancianos, la memoria del pueblo maya y los niños, la semilla del pueblo. El arrasamiento de casas y cultivos interrumpió el ciclo agrícola y arrasó también con los pequeños bancos de semillas que la población mantenía para conservar la diversidad genética del maíz, lo cual es un componente vital de la cultura maya. Aparte de provocar el hambre y el sufrimiento inmediato y la dependencia extrema a medio plazo, el arrasamiento de las siembras se ha constituido en un peligro de largo plazo para la sobrevivencia de la cultura Ixil. Los peritajes generales, al igual que los específicos, son presentaciones de prueba científica que el especialista realiza con rigor científico y metodológico para presentarlo ante el tribunal. En este caso de genocidio Ixil, a partir de la siguiente semana se presentarán diversos peritajes de distintas disciplinas de expertos nacionales e internacionales. Se invita a estudiantes, profesionales o académicos a participar presencialmente o seguir las transmisiones en tiempo real. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
Así finalizamos la emisión 826 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y no podemos terminar sin antes agradecerle a nuestra red de corresponsales, así como a todas las emisoras aliadas y a los espacios de comunicación alternativa que hacen posible este informativo semanal. En esta emisión les acompañamos, como cada semana, Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como Voces Nuestras. Les recordamos que esta emisión, al igual que emisiones anteriores, las pueden encontrar en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde también tenemos más información y recursos educativos. Nos despedimos por ahora, pero nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.